28 de diciembre de 2009. Encuentran un cuerpo sin vida en Huntington Beach. En ese momento, Avenged Sevenfold dejó de ser una banda y se convirtió en una tragedia. ¿Cómo logras grabar un disco número 1 cuando tu compositor principal acaba de morir? Esta es la historia de cómo la muerte intentó destruir a la banda y cómo ellos respondieron con una obra maestra. Para entender la magnitud de esta pérdida, tenemos que retroceder unos años. Vamos a Orange County, California. Lejos del glamour plástico de Los Ángeles, un grupo de amigos del colegio formó una hermandad inquebrantable. Avenged Sevenfold. No eran músicos de estudio contratados. Eran amigos de la infancia que crecieron juntos, patinando y metiéndose en problemas. M. Shadows, el vocalista y líder carismático. Sinister Gates y Saki Vengeance, dos guitarristas con un talento casi antinatural, capaces de crear armonías que parecían sacadas de otro planeta. Y Johnny Christ en el bajo, el ancla rítmica del grupo. Pero el motor de esta maquinaria, el corazón latiente y el alma creativa, era un genio excéntrico detrás de la batería. Jimmy Sullivan, mejor conocido como The Rev. The Rev no era solo el baterista. Eso sería simplificarlo demasiado. Él era el compositor principal, el arreglista, el visionario. Su estilo no era solo percusión, era una orquesta de tambores, platillos y ritmos complejos que definían el sonido de la banda. Era la personalidad más magnética y salvaje del grupo, un torbellino de energía pura. En sus primeros años, con álbumes como Waking the Fallen, dominaron la escena del metalcore. Sus conciertos eran caóticos, sudorosos y violentos, pero la ambición de The Rev y del resto de la banda era mucho más grande. Ellos no querían ser los reyes de un pequeño género. Querían conquistar el mundo, querían ser los nuevos Guns N' Roses, los nuevos Metallica. Querían ser leyendas, y para ser leyendas tienes que tomar riesgos legendarios. En 2005 hicieron exactamente eso. Tomaron la decisión más valiente y arriesgada de su carrera. M.C. Shadows, conocido por sus gritos guturales, anunció que iba a dejar de gritar. Se entrenó con un coach vocal durante meses para aprender a cantar de forma melódica, limpia y poderosa. El resultado fue el álbum City of Evil, un disco que abandonaba por completo el metalcore y se sumergía de lleno en el heavy metal clásico, el hard rock teatral y las melodías pegadizas. Fue una declaración de intenciones. Los puristas del metalcore se sintieron traicionados y los odiaron. Los acusaron de vendidos, de abandonar sus raíces, pero el resto del mundo los amó. El sencillo Bad Country, con su video surrealista inspirado en la película Miedo y Asco en Las Vegas, se convirtió en un éxito masivo. De repente, Avenged Sevenfold estaba en MTV, sonando en la radio comercial y ganando premios. Pasaron de tocar en clubes sudorosos para unos cientos de personas a llenar estadios y ser cabezas de cartel en los festivales más grandes del planeta. El logo del Death Bat, el cráneo con alas de murciélago, se convirtió en un ícono global, tatuado en la piel de millones de fans. Estaban viviendo el sueño del rock and roll en su máxima expresión. Fiestas salvajes, giras interminables, dinero, fama. Vivían rápido, tocaban fuerte y, como cualquier joven de veintitantos años en la cima del mundo, se sentían absolutamente invencibles. Pero esa velocidad, esa vida al límite, tenía un precio oculto que nadie, ni siquiera ellos, podía ver venir. Y así volvemos a donde empezamos. Diciembre de 2009. La banda estaba en la cima de su popularidad, con el mundo a sus pies. Estaban en un breve descanso antes de entrar al estudio para grabar lo que sería su quinto álbum. Jimmy, The Rev, estaba más emocionado que nunca. Les decía a sus compañeros que tenía las mejores canciones que había escrito jamás. Estaba convencido de que había creado su obra maestra, un disco que iba a cambiarlo todo. La banda estaba a punto de dar el siguiente paso en su conquista global, pero la fiesta terminó de la forma más abrupta y brutal posible. El 28 de diciembre, la noticia cayó como una bomba sobre el mundo del rock. Jimmy The Rev Sullivan había fallecido en su casa a los 28 años.
La causa oficial fue una sobredosis accidental, una trágica combinación de medicamentos recetados y alcohol, agravada por una condición cardíaca que pocos conocían. El dolor fue inmediato y devastador. Para los miembros de Avenged Sevenfold, no se trataba de la pérdida de un baterista. Se trataba de la pérdida de su hermano. El amigo con el que habían crecido, con el que habían soñado y conquistado el mundo. La banda entró en shock. El futuro se desvaneció en un instante. Consideraron seriamente disolverse. ¿Cómo podían seguir? ¿Cómo podría existir Avenged Sevenfold sin su pieza fundamental, sin su motor creativo? Parecía imposible. El silencio era ensordecedor. Pero en medio de esa oscuridad, encontraron un destello de luz. Descubrieron las demos que Jimmy había dejado grabadas en su computadora. Canciones completas, melodías, letras, incluso partes de voz. No era solo un puñado de ideas, era un mapa. Era el testamento musical de su amigo. Jimmy les había dejado el camino a seguir. Tomaron la decisión más difícil de sus vidas. Entrarían al estudio. No lo hicieron por la fama, ni por el dinero, ni por el contrato discográfico. Lo hicieron por terapia. Lo hicieron para honrar a su amigo. Era la única manera que conocían de procesar ese dolor insoportable. Pero necesitaban un baterista. Y no podía ser cualquiera. Tenía que ser alguien que entendiera la complejidad y el alma de las composiciones de Jimmy. La elección fue tan sorprendente como perfecta. Mike Portnoy, el legendario baterista de Dream Theater. Portnoy no solo era un virtuoso técnico, sino que también era uno de los mayores ídolos de Jimmy. Aceptó sin dudarlo, no para reemplazar a The Rev, sino para rendirle homenaje. Su misión era tocar las partes de batería que Jimmy había escrito con la mayor precisión y respeto posibles. El resultado de esas sesiones de grabación fue el álbum de 2010, Nightmare. Y llamarlo álbum se queda corto. Es un viaje desgarrador a través del duelo. Es un exorcismo musical. Desde la primera nota, la presencia de Jimmy lo inunda todo. Cada canción es un capítulo de su despedida. La canción que da título al álbum, Nightmare, es un descenso a la locura y la desesperación. Buried Alive cuenta la historia de alguien que es enterrado vivo, una metáfora perfecta de cómo se sentían. Y luego está So Far Away, una balada poderosa y emotiva escrita por Sinister Gates. Es una carta de despedida abierta a su mejor amigo, una canción que se ha convertido en un himno para cualquiera que haya perdido a un ser querido. Pero el momento más escalofriante, el más paranormal del disco, llega con la canción Fiction. Esta fue la última canción que Jimmy escribió. De hecho, la terminó y grabó una maqueta con su propia voz apenas 3 días antes de morir. Originalmente, el título que Jimmy le había puesto a la canción era simplemente Death, muerte. En la versión final del álbum, la banda usó esa grabación de voz de Jimmy. Escuchar su voz fantasmal cantando letras como «Espero que entiendas que a veces tendrás que seguir sin mí», no es solo escuchar música. Es una experiencia que te pone la piel de gallina. Es como si Jimmy estuviera despidiéndose desde el más allá. Es uno de los momentos más crudos y reales jamás grabados en la historia del rock. Cuando Nightmare fue lanzado, el mundo contuvo la respiración. El álbum debutó directamente en el número 1 de las listas de Billboard en Estados Unidos. Fue su primer y único disco en alcanzar esa posición. El dolor no los había destruido, los había hecho gigantes. Habían canalizado la peor tragedia de sus vidas en su obra más poderosa y exitosa. El legado de Avenged Sevenfold es la historia de una banda que caminó por el infierno y salió del otro lado, no ilesa, pero sí más fuerte. Aunque han seguido adelante, han lanzado más discos y han evolucionado su sonido. La silla de la batería siempre tendrá la sombra de The Rev. Encontraron a un nuevo baterista permanente, Brooks Wackerman, que ha hecho un trabajo increíble. Pero ellos mismos admiten que Jimmy es irreemplazable. Demostraron que la música, que el arte, puede ser el único salvavidas cuando tu mundo se derrumba por completo. Como dijo M. Shadows en una entrevista, perdimos a nuestro mejor amigo, pero él nos dejó la fuerza para seguir.
Cada noche que tocamos, Él está ahí arriba riéndose. Y esa es la verdad. En cada concierto, cuando tocan canciones de ese álbum, la energía cambia. La conexión con el público se vuelve casi espiritual. Y así, Avenged Sevenfold selló su lugar en la historia, no solo como una de las bandas de rock más grandes del siglo XXI, sino como la banda que convirtió su peor pesadilla en su mayor y más eterna victoria. Gracias por acompañarme en esta historia. No olvides suscribirte para más relatos del rock.